¿Qué tal, amigos del canal de ajedrez online? Cuarta ronda del Memorial Mijail Tal, y hoy vamos a analizar la partida que sin duda alguna, sin ningún tipo de duda, ha sido la partida del día. Hay que agradecer a estos dos grandes maestros, Fabiano Caruana con las piezas blancas y Hikaru Nakamura con las piezas negras, que hayan jugado esta partida hoy en la cuarta ronda, ya que otras partidas del día no han sido demasiado emocionantes. Vamos a ver esta, que como os digo, sin duda es la partida del día. D4, como vemos, la variante, la apertura siciliana, y Caruana juega D4, la jugada tradicional. Como ya sabemos, algunos jugadores evitan las complicaciones con alfil B5 jaque, pero es de agradecer que Caruana, a pesar de haber perdido ya una Naidor contra Gelfand en este mismo torneo, haya vuelto a utilizar la variante abierta, y curiosamente Nakamura le ha planteado la variante Naidor también. F3, aquí hay multitud de jugadas. F3 no es la más jugada, la más utilizada. Hay alfil G5, alfil E3, alfil E2. Bueno, aquí hay muchísimas jugadas, hasta H3, pero a Caruana parece ser que le gusta la jugada F3 para después lanzar G4, E5. Aquí quiero puntualizar, explicaros que antiguamente se jugaba más E6. Lo que pasa es que las blancas se quedaban con con un juego bastante fácil, y les permitía avanzar rápidamente los peones del flanco de rey, ir ganando espacio. Así es que las negras últimamente se han decidido mucho más por la jugada E5, que ya controla el centro, y que, a pesar de que se deja el peón de D6 retrasado, no hay problema porque tienen buen control central, y en cualquier momento estarían amenazando la ruptura de 5. Por eso voluntariamente se dejan retrasado el peón de D6. Bueno, siguen un desarrollo normal. Aquí decir, bueno, H5 no es una jugada que utilicen muchos jugadores de élite mundial, salvo Nakamura. A él le gusta jugar bastante H5. Bueno, y de una vez corta de raíz la jugada de expansión G4, aunque se crea algunas debilidades, pero bueno, parece ser que a Nakamura le gusta este tipo de jugada en la siciliana. La ha jugado bastantes veces en diferentes posiciones de sus sicilianas, de las sicilianas que juega. Dama de 2, caballo de 7 y caballo de 5. Aquí Caruana, en vez de enrocar, que es la jugada más habitual, enroque largo, rey B1 y después caballo de 5, se decide por caballo de 5 directa, que tiene sus cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, pues que las negras cambian, y la debilidad de D6 digamos que desaparece, ya que el peón de D6 retrasado ya no está en una columna abierta. Así es que bueno, no es que sea mala caballo de 5, pero es el pequeño defecto que enseguida las negras se liberan del peón retrasado en una columna abierta. Ahora sigue retrasado, evidentemente, pero ya no está en una columna abierta. Alfil E2, interesante. Alfil D3 también, para no tener ningún problema en esta posición. Ha jugado alfil E2 Caruana, y torre C8. Torre C8 está presionando en el peón de C2, así es que hay que hacer torre C1. Aquí es interesante ver cómo juega Nakamura, porque es una posición bastante compleja. Lógicamente las blancas querrán jugar C4 y expandirse en el flanco de dama, e intentar aprovechar la debilidad o supuesta debilidad del peón H5. Así es que aquí es muy interesante cómo juega Nakamura. Da jaque, como se suele decir, no da jaque por darlo, sino que el tema es que, por ejemplo, si aquí alfil E7, alfil E7 y enroque, pues la dama queda, digamos, un poco fuera de juego, queda fuera no tiene grandes casillas. En C7 no es nada del otro mundo, porque después vendrá un C4,
y quizás se notaría en algún momento dado la debilidad de H5. Así es que lo que decide es pasar la dama por delante y decide pasarla a F6. ¿Y por qué hace jaque primero? Hace jaque primero simplemente para que después de G3 las blancas tengan que estar pendientes de la jugada H4. Esa es la explicación de por qué hace jaque primero antes de venir a F6. Lo podría haber hecho directamente, pero considera que es mejor provocar G3 para que las blancas tengan que estar pendientes de la ruptura H4. Enroque, alfil E7 y caballo A5. Digamos aquí las blancas ya inician las acciones, ya están enrocadas, se han desarrollado y bueno, empiezan a presionar. Caballo A5, toca el peón de B7 y simplemente se prepara para avanzar los peones del flanco de dama e intentar alguna ruptura. Lógicamente las blancas tienen mayoría en el flanco de dama, deben avanzar sus peones. Aquí hace alfil D3 Caruana para, digamos, aliviar, porque piensa que así puede evitar quizás una presión bastante molesta en el flanco de rey. Por eso os comenté en la jugada 12 que hubiera sido directamente interesante jugar alfil D3. Enroque C4, hasta aquí bastante normal, y después del cambio de alfiles torre 8. Esto es otro plan muy bueno a estudiar. Las negras ya se han enrocado, tienen a su disposición jugadas del estilo de H4 en su momento, pero hay que ver aquí cómo jugar. Y como siempre decimos, a partir de estas posiciones es cuando estos grandísimos jugadores marcan la diferencia con todos nosotros, en realidad, porque aquí inicia un plan muy bueno, la torre 8, y el plan no es ni más ni menos que jugar alfil F8, parecido a como lo hacen las negras en la Ruy López, hacer G6, traer el alfil a una buena casilla y tener siempre latente la amenaza E4. Así es que tiramos atrás, una posición que bueno, podríamos haber llegado a esta posición incluso nosotros con negras, pero aquí empezamos a ver cómo estos jugadores juegan a un nivel superior al resto. Torre 8, el alfil va a venir a F8, se quiere reciclar por G7 si es posible y tener siempre en mente el golpe, la entrega de peón E4 para mejorar sus piezas. B4 parece bastante lógica por parte de Caruana, porque él quiere en algún momento hacer la jugada C5, alfil F8 y torre E1. Torre E1 es una jugada bastante normal, pero visto el desarrollo de la partida y dado que la torre ya está en una buena columna y en disposición de apoyar el posible avance C5, aquí era bastante interesante la jugada caballo B3. La explicación es que el caballo al final parece que se va a quedar aquí fuera de juego. Entonces la maniobra caballo B3, aparte de amenazar un posible C5 en algún momento dado, lo que le iba a permitir a Caruana hubiera sido reciclar su caballo a una casilla bastante mucho mejor que en A5. Esta maniobra era bastante interesante para Caruana. Caballo B3 y aprovechando que la dama está en F6, cuando juegue caballo D2 ganará el tiempo tocando la dama de F6 y apoyará la ruptura C5. Ha jugado torre 1, es una jugada jugada bastante normal. G6 ha seguido Nakamura con su plan y dama de 2. Esta jugada ya creo que es un poco pasiva. Es un poco pasiva porque deja de defender el peón de C4, con lo cual el caballo ya queda atado permanentemente a la defensa de ese peón. Y no va a quedar muy bien en la posición el caballo. Por eso os digo que la maniobra anterior de volver con el caballo e intentar centralizarlo era bastante más interesante. Dama F5 va tomando posición aquí, como veis, Nakamura poco a poco. Sus piezas van tomando buenas posiciones, buenas posiciones estratégicas. Tiene diversas jugadas a su disposición, incluso la ruptura B5.
Aquí juega Caruana A4, bastante, pues bueno, lógica, dado que él debe de expandirse en el flanco de dama para intentar en algún momento hacer una ruptura favorable. Caballo F6, jugada bastante interesante por Nakamura para traer el caballo al flanco de rey y en algún momento intentar alguna de las rupturas que tiene a su disposición. Aparte, el caballo desde F6, además de que es su casilla natural, de alguna manera también toca el peón de D5. Esto es bastante importante porque en algún momento esta ruptura, la ruptura de B5, entonces podría ser muy fuerte, dado que el peón de D5 podría quedar en el aire. Alfil B6, esta jugada ya es un poco extraña. Aquí debió intentar Caruana seguramente ya avanzar sus peones, ¿no? Avanzar con C5, por ejemplo, y si vamos a poner Nakamura H4, pues hacer C6 y conseguir un tipo de estructura, ya que él tiene mayoría de peones en el flanco de dama. A la mínima que a uno le dejen hacer C5, pues hay que hacerla sin pensarlo, y después jugar así y poniendo en problemas a las negras. No ha hecho C5, ha hecho alfil B6, una jugada, pero bueno, aquí no está cómodo en esta posición, porque como veis Nakamura ha pensado menos y Caruana le va corriendo el tiempo. Y aquí hace F4. F4 está definitivamente, esta jugada sí que es floja. Es floja porque después de E4, en este tipo de estructuras, las blancas están bien si consiguen algo del estilo de alfil E3 y un caballo en D4. Si el caballo pudiera venir a B3, el alfil a E3 y caballo D4, las blancas estarían muy bien. O también en este tipo de estructuras, como ya sabéis, por ejemplo, un alfil en D4 y el caballo en E3. Imaginaros esta porción, un alfil en D4 y el caballo desplazado en la casilla E3, las blancas tendrían una posición excelente, pero no es el caso, entonces como las blancas no pueden realizar este bloqueo sobre D4 y E3, resulta que su posición va a quedar mal. Así es que por eso F4 no es una jugada adecuada en este momento. Vuelve con el alfil a centralizarlo y Nakamura vuelve a C7, porque aparte de defender el peón de B7, en algún momento dado le puede interesar venir con la torre a E7. H3 ha hecho Caruana. Claro, él ya empiezan a molestarle muchas jugadas. Empiezan a molestarle jugadas como H4, empiezan a molestarle jugadas como B5, y por eso se decide por hacer H3. H3, lógicamente, la idea es que si H4, el poder jugar G4. Pero bueno, también es otra, digamos, otra debilidad más que se suma a su posición. Y aquí, pues bueno, se estaba quedando sin tiempo ya, 16 minutos. Nakamura tiene un juego muy fácil, como veis. Si recordamos el plan iniciado en la jugada 19 con torre E8, la torre vino E8, ha reciclado su alfil a una casilla ideal, la casilla G7. Tiene buen control sobre las casillas importantes y un peón molesto en E4, además de posibles de amenazas latentes como B5. Dama G2 ha hecho Nakamura, pero bueno, es una jugada, ya esta jugada ya es pasiva y como su posición ya no es del todo buena, pues aquí lógicamente Nakamura además no ha pensado prácticamente, la ha pensado pero prácticamente la ha jugado, y esta jugada yo creo que ya pone a las blancas en gravísimos problemas. En realidad, pues bueno, desde que no jugaron la jugada que os comenté C5, porque claro, cuando uno tiene ventaja en el flanco de dama, como es este caso, la única manera que tenía de intentar jugar la partida caruana era C4, C5 y avanzar su mayoría de peones. Ahora simplemente se ha quedado a la espera y esta jugada es muy fuerte porque mina el peón que está sosteniendo D5. C4 está sosteniendo D5, así es que jugada temática B5
rompe, mina la cadena de peones de las blancas. Caruana ha comido alfil por F6. La posición ya es mala. Por ejemplo, peón por peón, pues bueno, entre otras jugadas, simplemente caballo por D5. Digamos que Nakamura ha roto de una forma ejemplar y magistral la estructura planteada por Caruana. Ha cambiado para hacer G4, pero claro, las negras tienen un jaque intermedio en D4 muy fuerte, y la verdad es que su alfil es, después de estas jugadas obligadas, la dama viene a F6 y este alfil es realmente muy superior al caballo, que por cierto, nos acordamos ahora del comentario, que el caballo debió volver a B3 para ir a D2 y traerlo al flanco de rey. Todavía sigue aquí el caballo, y precisamente cuando viene a C6, que es una jugada un poco mejor que A5, resulta que las negras ya tienen la posición ganada. Tienen un alfil muchísimo mejor que el caballo de C6, su dama es mejor, están amenazando jugadas del estilo de rey G7, la torre va a venir a H8 ganando. Las blancas no pueden moverse porque hay posibles entradas de dama H4, y bueno, y todo esto lleva a Caruana, bueno, todo esto y que solo le quedan 5 minutos a hacer una jugada posicionalmente muy mala como G5. Nakamura hace dama F5, jugada bastante simple, y bueno, C5, aquí ya digamos que pues bueno, es lo que se suele considerar pues una jugada desesperada. Es curioso comentar que después de, por ejemplo, peón por peón, las negras disponen de esta buena jugada, torre A8, que da paso a la torre por la columna de A y deja a las blancas indefensas, en una posición perdida. Por ejemplo, si la dama come N4, la torre está entrando con efectos decisivos. Así es que, pues bueno, Caruana ha hecho C5 en plan, digamos, desesperación, pero bueno, después de peón por, ha hecho caballo E5. Esto se nota que aquí ya le queda poco tiempo. Caballo E5 es para, digamos, de alguna manera intentar caballo G4 y dar algún jaque, pero claro, aquí la táctica se impone, y cuando hay táctica de por medio, ya sabemos que Nakamura es insuperable. Nakamura quizás es un jugador no tan estratégicamente no tan fuerte, pero cuando hay táctica de por medio, la verdad es que es imparable. Ha comido en B4 sin ningún problema. Además puede haber amenazas del estilo de torre por E5, entregando calidad. D6 para lo mismo, está sin tiempo para intentar complicar, pero aquí hace Nakamura una jugada buenísima. La torre entra y las blancas están totalmente abiertas y, bueno, en realidad están perdidas. Torre por E4 pierde, pero aquí, por ejemplo, había vamos a decir, una variante interesante con D7, y las negras podían ganar, por ejemplo, de la siguiente manera: torre por E5, dama por E5 jaque, y después de rey H1, que no hay más jugadas, la curiosa jugada dama H8 jaque gana la partida, ya que si dama H2, pues torre H3 y se terminó. Así es que, como veis, las blancas se han sobreextendido, han avanzado demasiado sus peones, y ya no se pueden permitir jugadas como D7. Así es que juega torre por E4, que pierde en el acto después de rey G7. Como veis, todas las piezas, viene la torre está dominando la tercera fila. Así es que en este momento, lógicamente, Caruana abandona sin llegar al control de la jugada 40. Así es que agradecer a estos dos jugadores, a Caruana por jugar la variante abierta de la siciliana, y a Nakamura por jugar una partida que sí que hace honor al torneo que están jugando, que hay que recordar que es el torneo memorial en memoria
a Mikhail Tal. Pues bueno, de esta manera Nakamura se coloca con 3 puntos, así es que bueno, habrá que tener cuidado con él. Nakamura hace 4 días decía que iba a descansar del ajedrez 6 meses y bueno, y ahora lo tenemos líder del torneo más fuerte del año. Así es que aquí lo dejamos y nos vemos en la quinta ronda del Memorial Mikhail Tal.